Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con esta presentación de, de producto del cartel de cine y psicoanálisis, que la hemos articulado a una actividad como experiencia de noches de biblioteca. Estamos con Marcela Ospina, amiga de la NEL, quien nos va pues a hacer la presentación de la elaboración que ha hecho para la película Matar a Jesús. Eh, la idea es que podamos hacer un conversatorio. Ya pues Marcela nos orientará pues como en qué momento las personas pues que están acompañando desde el Zoom. Estamos acá pues también en la sección Medellín para que después de esta presentación podamos conversar. Bueno, Listo. Bueno, Paula, gracias. Buenas noches. Sí, yo prefiero empezar con los que estamos y no importa, igual va a quedar grabado. Bueno, yo quería, pues, Mario Elkin no está, pero sí quería como agradecerle a Mario Elkin y a la Comisión de Biblioteca, pues, por darnos este espacio más amplio para presentar nuestros productos de este cartel de cine y psicoanálisis. Em, Me gustó que en la primera sesión Sofía habló pues como del director de la película, de Laura Mora. Bueno, yo creo que ya Laura Mora en este momento es como muy conocida por los Reyes del Mundo. Además estuvo pues en la ANEL, eh, también se presentó en la ANEL en una actividad de José Fernando, si no estoy mal. Y bueno, la propuesta de trabajo sería como yo tengo un video para presentar hoy, lo voy a presentar y después de pronto conversar. Em, de todas maneras, si necesitamos volver a alguna diapositiva o alguna parte, pues como del video, yo tengo las diapositivas, entonces pues no hay problema de tener que volver como al minuto tal del video, sino que tenemos las diapositivas aparte. Em, ¿Qué más? Y bueno, me gustaría también conversar sobre la película, ¿cierto? No solo sobre la presentación que yo voy a hacer, sino que si de pronto alguien pudo ver la película, pues también muy rico conversar sobre la película y después sobre, pues, cómo es que la voy a abordar en la presentación. Y bueno, y por el día hay unos cortos alusivos. Entonces voy a presentar pantalla. Ojalá funcione bien el internet para que no esté el video pues cortado. Compartir sonido. pues Eh, sí, yo lo pongo volumen de acá, sí, sí, Ahí ya se ve. sí, aquí ya se ve, pero yo no sé. Ah, yo creo que Bueno, será el televisor. Es. si de pronto se empieza a cortar o algo, me avisan y miramos qué hacer. Listo. Listo, lo compartimos desde acá también. Acá está listo para que lo podamos compartir también. Ah, bueno, ok, listo. Voy a ponerlo entonces. Ah, bueno, y otra cosa, que si de pronto quieren interrumpir el video, pues tampoco es que haya problema. Listo. Ya está pintando todo.
de la presencia de la palabra en la Entonces le película Matar a puedes, Jesús. Matar a Jesús es una película en parte autobiográfica. Dime, a ver si Paula, le ¿me vas a pones más decir algo? volumen desde tu equipo. No, que si le puedes poner más volumen desde tu equipo, que es como el que se está escuchando bajito. Listo. Ok. Yo lo escucho muy bien. Ujú. Cierto que sí, nosotros aquí escuchamos bien. Yo también, Sí, muy correcto. bien. Sí. Ah, bueno. Y ahora no sé qué pasó. Va a tocar volver a compartir. Un minutito. Un minutico. A ver. Eh, ahí se escucha bien. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, está bien. De la presencia de la palabra en la película Matar a Jesús. Matar a Jesús es una película en parte autobiográfica, pues el papá de Laura Mora, la directora, también fue asesinado en Medellín, como le sucede a la protagonista de la película. Meses después de la muerte de su padre, Laura soñó que estaba sentada en un mirador conversando con un conocido, que en un momento le dijo: "Yo me llamo Jesús y yo maté a su papá". Y es a partir de ese sueño que ella empieza a escribir sobre un personaje llamado Jesús, y mucho después, según las entrevistas que he escuchado, usa algo de ese material para la creación de esta película. Presentaré la sinopsis que hice de acuerdo a los eventos que considero más importantes. Matar a Jesús cuenta la historia de Paula, una estudiante de artes, testigo del asesinato de su padre, que era profesor en una universidad pública. Sumida en la tristeza, Paula se deja arrastrar por sus amigos a un bar donde reconoce a Jesús, el asesino, y este encuentro la avienta en la peligrosa búsqueda de una respuesta acerca de la muerte de su padre, respuesta que había dado por perdida en manos de la fiscalía. El drama y la tensión agresiva durante el film confluyen en una azotea, pero la posibilidad de la palabra marca un cambio fundamental en el desenlace de esta obra cinematográfica. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. Jehová. Hola, Elisa. ¿Y usted cómo se llama? Paula. Entonces, ¿qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. Jesús, ¿usted vive solo? ¿Por qué? Porque es mejor por no calentarle la casa a mi mamá. ¿Me va a enseñar a disparar? La punta de gonorra en la cabeza, que es con odio. Necesito que me consiga un juguete. Yo se la he visto. ¿Sabes qué? Aquí está allá, vaya para mi casa que vinieron por mí. ¿Vos qué querés? ¿Que te mate lo que es lo que querés? ¡Hola, me mate! ¡No, ya sé! Bueno, hágale pues. Dentro de las muchas formas de abordar el análisis de una película desde el psicoanálisis,
me decidí por pensar las últimas escenas valiéndome del esquema L de Lacan, lo que equivale a decir que trataré de tener en cuenta los 3 registros que Lacan señala: el real, el simbólico y el imaginario. Mi intención es la de escuchar los diálogos de Jesús y Paula para explicar este giro o cambio fundamental que mencioné en la sinopsis. Sin embargo, antes de presentar este esquema, diría de manera muy general que esta película se mueve casi todo el tiempo en la agresividad del campo imaginario. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las escenas del asesinato del padre, el robo de la cámara de Paula y las peleas de ella con su hermano. A mí me da la sensación de que es una película silenciosa, aunque sobresaltan algunos gritos y tonos de voz muy fuertes que podemos ubicar en el registro real de la voz, sujetado a palabras ofensivas, los insultos, que se mueven entre el orden imaginario por su función agresiva y real en cuanto a nombres que creo pueden corresponder a lo que se nombra como nombres de goce. Entonces, a grandes rasgos, podemos ubicar ya estos 2 registros, el real y el imaginario. Sin embargo, si tomamos las últimas escenas de Matar a Jesús a la luz de este esquema L que Lacan trabaja en el Seminario 2, el yo en la teoría de Freud, podemos tratar de entender un giro sorpresivo que me parece importante, porque se capta el momento en que, a partir de una pregunta, los protagonistas atraviesan un momento de agresividad y pasan al orden de la palabra que podemos ubicar en el registro simbólico. Veamos de qué se trata el esquema e intentemos ubicar los puntos o coordenadas para entender este cambio fundamental que es lo que me interesa transmitir. En este esquema L, Lacan define 4 coordenadas. Está el punto S del sujeto que habla, pero que no sabe lo que dice. Es el sujeto analítico, nos dice Lacan, atravesado por el muro del lenguaje, es decir, por los efectos de polaridad del significante. Luego está el yo, representado con la letra A en el esquema, y es quien ve bajo la forma del otro especular. Es quien se ubica a partir de las identificaciones que muchas veces desconoce. Lo podemos seguir en el discurso cuando aparece bajo la forma del ser como, del querer o no ser como, o del haber querido ser. Por ejemplo, cuando Paula, la protagonista, se presenta ante Jesús como fotógrafa. También tenemos el semejante o A', que es aquel que, por razones que son estructurales, llamamos su semejante. Es la forma del otro que posee la mayor relación con el yo y es superponible a este. Es el otro de la identificación. ¿Qué quiere decir que el semejante sea superponible al yo? Que cuando hablamos, a veces ponemos en el otro aquello que no podemos ver en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando una persona agresiva dice de otra, es que ella es muy agresiva. Y por último, en el esquema, tenemos el otro simbólico, es decir, el tesoro de los significantes, el verdadero sujeto. El otro es el lugar de donde el sujeto toma los significantes en común para hablar con otro sujeto. El otro es para ese, el sujeto que habla, el lugar del saber. Tomemos el ejemplo del lugar que el analizante le da al analista. El analizante le supone un saber sobre sí mismo al analista, es decir, lo ubica en el lugar del otro, allí donde el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Estas coordenadas nos permiten escuchar en qué lugar se ubica el sujeto real, aquel que habla, y qué lugar ocupa para él aquel a quien se dirige. De ahí que podamos usar este esquema para explicar instantes o cambios que marcan la historia de un personaje, teniendo en cuenta que la posición del sujeto puede cambiar y también la posición del otro que escucha. Si miramos el esquema, podemos ver que estas coordenadas forman 2 segmentos, el imaginario, que va del yo al semejante,
y el simbólico, que va del sujeto al otro. ¿A dónde ubicar el registro real en este esquema? Bueno, debemos pensar que estas coordenadas solo las podemos escuchar en la medida en que hay voz. La voz es real. Pero además están los objetos, aquellos que ubicamos en lo que se dice. Son objetos reales, pero pueden funcionar en la modalidad de objeto de deseo u objeto de rivalidad. Tratemos entonces de entender cada una de estas dimensiones de acuerdo a lo que dice Lacan y algunos ejemplos de la película. Empecemos con el eje o el segmento imaginario. De esta dimensión imaginaria, Lacan dice: cuando el sujeto habla con sus semejantes, lo hace en el lenguaje común, que toma a los yo imaginario por cosas no simplemente existentes, sino reales. No pudiendo saber lo que hay en el campo donde se sostiene el diálogo concreto, se las ve con cierto número de personajes, a prima, en la medida en que el sujeto los pone en relación con su propia imagen, aquellos a quienes les habla también son aquellos con quienes se identifica. Es decir, que cuando le hablo a alguien desde este eje imaginario, por ejemplo, hablando de quién soy, ese alguien real ocupa para mí el lugar de semejante que está en relación con mi imagen. No me dirijo al otro como sujeto, sino como otro yo. Al ser los otros semejantes, aquellos con quien el yo del sujeto se identifica, son otros a quien ama de forma imaginaria o admira, o a quien odia o rechaza por aquello de la imagen que le devuelven de él mismo. En este eje no hay lugar para otro sujeto. Hay amor, rivalidad, odio, admiración. Se trata de un discurso del uno y del otro, y los objetos reales entran en un funcionamiento imaginario, de rivalidad, fraternidad, de exigencia, o sea, un esto es mío o es tuyo. Un ejemplo de este imaginario sería cuando Paula mira a su padre desde afuera del salón de clases. Su mirada enamorada se puede interpretar desde la identificación al padre. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. Y un ejemplo de la función de rivalidad del objeto en este eje puede ser cuando Paula y su hermano están en la fiscalía después del asesinato y reclaman el reloj del papá que no aparece en las pertenencias que les entregaron. Y también cuando a Paula, que intenta conseguir un arma a cambio de su cámara, termina siendo robada y agredida físicamente. Vamos ahora con el eje simbólico. El registro simbólico es mucho más que el nombre del padre, pues este nombre del padre, o lo que Freud nombró como realidad psíquica en su momento, está implícito en el anudamiento de los tres registros, según lo explica Lacan en el seminario RSI el 14 de enero y el 11 de febrero del 75. Entonces no es posible reducir un registro a su anudamiento. En este registro, en este otro segmento, es donde hay lugar para el compromiso propiamente humano, como dice Lacan. Hay la posibilidad de la palabra, pero sucede en este eje que ese otro simbólico es para nosotros inconsciente. Al no poder reconocernos en el lugar del otro, nuestra posición frente al otro real, al que le hablo, cuando ocupa el lugar del otro, muchas veces es de demanda que puede o no ser rechazada por el otro. Cuando Paula regresa a la fiscalía y le pregunta al fiscal por el caso de su papá, Paula le supone un saber al fiscal que él puede o no tener. Entonces lo simbólico lo pescamos en la pregunta, cuando el sujeto duda, cuando se interroga, cuando habla de lo que sabe o no sabe, cuando en lo que dice se dirige al otro real que escucha para hacer reconocer su saber o para demandar un saber que cree no tener. Y respecto a los objetos en este eje, podemos decir que aparecen en calidad de deseo y no de rivalidad. En este eje simbólico hay lugar para sostener una conversación entre dos sujetos, y es lo que sucede en una corta escena de Matar a Jesús, y es lo que le da, creería yo, ese gran final a esta película. De ahí que cuando le permitimos al otro como sujeto la posibilidad de la palabra, ambos nos movemos sobre ese eje simbólico.
o si estamos escuchando, podemos ubicar en qué punto un sujeto establece algo de este compromiso humano con otro sujeto. Entonces afirmamos que estamos sobre el registro simbólico y podemos entender en la relación que hay entre el símbolo y el hecho de que todo lo que es humano es conservado como tal, y cuanto más humano es, más está preservado, si podemos decir, del costado moviente y descomponedor del proceso natural. El hombre hace, y ante todo a él mismo, hace subsistir en cierta permanencia todo lo que ha durado como humano. Sobre esta base teórica que nos permite diferenciar el registro simbólico, el imaginario y el registro real del sujeto o personaje que habla, entonces veamos cómo en Matar a Jesús se pasa de la agresividad a la palabra. Exploremos el diálogo de la escena que he mencionado y los colores que he utilizado para subrayar en rojo lo que se podría considerar como dentro del registro simbólico y en verde lo imaginario. Hombre, te estás volviendo loca, ¿qué, hombre? ¡Animal de mierda! Habla de mi papá cuando lo mataste con los reyes. Yo no sé ni de qué me estás hablando. Que no sabes, maricón, hijo de puta, que no sabes. Ay, hombre. Yo ni sé de qué me estás hablando. ¿Qué pasó? Nada, váyase con el niño, váyase. Maricón, así es conmigo, con la familia mía no te metas. Decime quién me lo mató. Decime quién te pagó con los ruedos. Decime quién te pagó y por qué putas mataron a mi papá. Decime quién lo mató a matar. No sé. De buena que no lo sé. Pues sí, no sé. No sé. A mí me dijeron, vaya a matar ese man, yo fui y lo maté. ¡No, animal, perro hijo de puta! ¡No lo matas de mierda! ¡Mereces morir, hijo de puta! ¡Mátame! Tengo 10 espías detrás de mí, prefiero que seas vos. ¿Vos crees que yo vivo muy contento? Hacele. Prefiero que seas vos a que sea otra gonorra, hijo de puta. Acaba con esta chimba y una vez, acabala. Acaba con esto. Acaba con esa chimba, ni usted ni yo, nunca vamos a ver. ¿Quién me mandó a matar a su papá? Nunca lo vamos a ver. Nunca lo vamos a ver. Hacelo vos, hacelo. Ahora, ¿qué tiene de especial esta pregunta que Paula, como sujeto real que la pronuncia, le dirige a Jesús? Cuando Paula pregunta, ¿por qué mataron a mi papá?, no se dirige a Jesús como a un semejante, un A, se dirige a él como otro sujeto que puede o no responder. Jesús efectivamente le responde que no sabe, es decir, no se ubica como un otro que sabe, no se personifica como un gran otro, sino justamente como sujeto impotente para dar una respuesta. Sobre todo que cuando Paula se dirige a Jesús y se sitúa como sujeto de la enunciación, Jesús entiende finalmente de qué se trata su relación con Paula. Entre ambos constituyen ese otro tesoro de los significantes, ese lenguaje común que en toda la película era tan borroso, y entonces responde también desde su enunciación algo que me pareció muy bonito. Dice, ninguno de los dos sabremos nunca quién me mandó a matar a su papá. Ubica su respuesta en el orden de lo imposible de saber, y es cuando Paula se retira de la escena.
No se queda a darle golpes, no lo insulta, no lo mata. Solo se retira sabiendo que Jesús y ella, como sujetos, no saben. La agresión se suspende ante la posibilidad que Paula le da a Jesús de tomar la palabra como sujeto. Es decir, la relación de Paula y Jesús, que transcurre toda la película sobre ese imaginario del esquema, que va del A al A', solo al final se humaniza con el registro de la palabra. Creo que a pesar de la agresión que va y viene durante toda la película, del objeto metonímico que va de la rivalidad al deseo y viceversa, la palabra se constituye como un objeto más valioso y lo que triunfa es la vida, lo humano. Quisiera precisar dos palabras que he utilizado para el análisis de esta película en relación con el cambio de un personaje: giro y transformación. Creo que un giro es más bien, como la palabra lo dice, una vuelta en redondo. Hay movimiento y acción, pero es alrededor de algo. Mientras que transformación tendría más relación con un cambio en el sujeto. Si llevo el término transformación al registro simbólico, al orden del pacto, del compromiso y la palabra, entonces tiene sentido, al menos para mí, pensar que la transformación tiene relación con lo constituyente de la palabra, con la palabra como transmisión del deseo. Y para terminar, quiero leer esta cita de Lacan sobre la palabra y el orden simbólico en relación a los otros dos registros, real e imaginario. Cada vez que estamos en el orden de la palabra, todo lo que instaura en la realidad otra realidad, finalmente solo adquiere su sentido y su acento en función de este orden mismo. Si la emoción puede ser desplazada, invertida, inhibida, si ella está comprometida en una dialéctica, es porque ella está capturada en el orden simbólico, a partir del cual los otros órdenes, imaginario y real, ocupan su puesto y se ordenan. Minutico. No sé qué tal se habrá visto. Espero que bien por el internet. Voy a cerrar estas ventanas que me quedaron abiertas. Ok. Bueno, entonces, pues ese es el producto de este cartel. Digamos que es un producto compartido entre el cartel de cine y psicoanálisis, el trabajo que hice, y bueno, un tema que trabajamos mucho en lecturas fundamentales de psicoanálisis y que me ayudó también un poco como a, a ir muy despacio, pues como en este ejemplo. Claro que hay unos ejemplos que doy, digamos, durante la presentación que pueden no ser tan precisos. Por ejemplo, cuando ella mira al papá, bueno, ella también está repitiendo sus palabras. Puede que haya partes como de los ejemplos que no son tan precisos, pero bueno, era como para poder, eh, mm, sí, llevar el análisis no como a otros ejemplos, sino quedarme como dentro de la misma película. Entonces, bueno, me gustaría eso, como que pudiéramos conversar, sea de la película, si alguien se la vio, o de este esquema, ¿cierto? O de cómo de cómo abordar esta película desde este esquema. Esta película no, estas escenas. No sé si alguien quiere decir algo.
Si alguien de pronto vio la película también, ¿cierto? Si la pudo ver. Marcela, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, hola, Melissa. ¿Sí? Ujú. Ok. Bueno, Sí, te para escucho bien. empezar, la presentación, bueno, se escuchó en mi caso perfecto, todo se vio muy bien, ¿sí? Ujú. No vi la película, pero sí me llama un poco la atención, ¿cierto? De cómo es la pregunta de la protagonista, ¿por qué mataron a mi papá? O sea, creo que fue lo que más se marcó, ¿cierto? O sea, cómo esta pregunta dio pie a toda esta película, ¿no? De todo lo que hizo para tratar de responderla, ¿cierto? Todo para que esta persona que ella creía que tenía una respuesta, pues le dijera esto, ¿no? Que ninguno de los dos al final iban a saber. Entonces Exacto, es como muy exacto. interesante esa parte, ¿no? Sí, porque uno podría pensar que ella quiere vengarse, ¿cierto? O que ella lo quiere matar, sí, que, pero digamos que mirando bien, es más como una pregunta lo que la lleva a ella como a ella va de toda la película, ella es detrás de Jesús, queriendo matar a Jesús. Pero finalmente no se trataba de eso, se trataba eso, de la pregunta de, bueno, ¿quién mató al papá? ¿Cierto? ¿Y por qué? Sí, exactamente. Es más, cuando llegamos a ese momento en el que ella pregunta, pues a mí me había dejado como en suspenso. Yo me imaginé que iba a ser algo, pues, como violento, ¿no? Pero de pronto hay como este giro, ¿cierto? Exactamente. Sí, eso es. La película todo el tiempo, si uno se imagina, es como que termina en asesinato y no. Y justamente no. Es más, cuando uno ve la sinopsis que hay en internet, me parece a mí que llevan el tema de la película un poco como a otro tipo de análisis, eh, como a la agresión, a- sí, a la venganza sobre todo. O sea, la película a mí me gusta mucho, ¿cierto? Y uno se la puede ver y tiene como estas escenas agresivas. Me parece que las escenas agresivas llevan a la gente a pensar que no hay sino como eso, como un deseo de venganza. Gracias, Melissa, por tu comentario. Y bueno, la idea también del ejercicio, este ejercicio pues que estamos haciendo es, de pronto la gente que no se vio la película es después poderla ver, ¿cierto? Eh, Marce, y aprovechemos como para, no sé si sabes, uno donde la puede ver para aquellos que no la han visto. Eso es una película como del 2018. ¿Tienes la fecha por ahí? no, no la tengo. Tan- Mm, o sea, yo me la vi hace es que un lo que pasa rato. es que esta película, sí, ¿te la viste? Sí, yo me la vi, no recordaba muchos detalles, claramente, pero aprovechando la pregunta de la chica que intervino anteriormente, valdría la pena de pronto ubicar o no sé cómo fue esa, ¿tú la viste sola, la viste en cartel? Ah, bueno. A ver, nosotros en el cartel, cada uno pues como escogiendo una película entre varias que nos presentó Mario Belkin, que es el más uno del cartel. Yo empecé con Edipo Rey, pero finalmente como que no me logré acomodar. En cambio, cuando vi esta, dije, bueno, yo no sé, esto con el sueño y todo lo que la directora decía como en las entrevistas. Entonces, no vimos las películas juntos en el cartel, sino que nos veíamos una, la comentábamos y simultáneamente cada uno iba pues trabajando. Pero sí en el cartel, pues no las vimos, todas las películas que trabajamos, la de Sofía, la de Paula, la de Humphrey,
Bueno, yo no me acuerdo, Mario Belkin estaba trabajando como un tema en relación a varias películas. Ah, Las películas no sé dónde se puede conseguir. Nosotros las tenemos en CD, pues. No, no, pero no sé en internet, no está, por ejemplo, hay un lugar en internet que hay varias películas colombianas, pero no está ahí. No tiene como permiso. ¿Alguien se la vio de pronto también? Sí, yo me la vi el domingo, incluso. Vi esta y vi también la de Los Reyes del Mundo, que son Ujú. películas en las que yo he tenido el prejuicio de las películas colombianas que se ensañan con lo sangriento, con la guerra, con el mostrar las realidades así tan palpables. Y en esta película veo son personajes inmersos en en una similar realidad, pero son como más introspectivas. Esta la vi como muy introspectiva en este mundo de esta niña que tiene una meta y es vengar la muerte de su padre. Pero en esa búsqueda ella va teniendo como un acceso a otro conocimiento que la transforma, porque la idea es la venganza y va buscando los medios para conseguir cómo hacerlo eh, en, en medio de un ambiente de ese Medellín que palpita de una manera muy auténtica, no un Medellín transformado, no sé, en urbanismos o en tecnología, sino en estos lugares del Medellín que muchos de nosotros conocemos y que es el que yo siento que nos presenta como ese palpitar de la ciudad, el hecho de que los personajes sean escogidos, que no son actores profesionales, sino que Laura se da la tarea de conseguirlos en un proceso bastante eh, lento, pero que ella disfruta. Hacía un comentario que le escuchaba a Laura y es, la casa donde vive José no está en un solo barrio. Ella decía, yo quiero que cuando estén en la fiesta y cuando estén en la casa, desde la casa de Jesús, perdón, se pueda ver desde la ventana a la parte occidente, desde otra ventana u otra mirada se vea la parte nororiental, como si estuviera integrando esa ciudad periférica en un solo punto. Y pues lo que impacta es esa transformación interior, ella ver darse cuenta de que de que matarlo no tiene sentido, porque lo que ella busca es saber por qué lo matan Ujú. y no esa respuesta no la van a tener. Y en esto, pues una imagen que a mí me impactó y me conmovió mucho es cuando ellos están bailando en en la cuadra, esas fiestas populares de Navidad, de los brillos coloridos, de la gente enrumbada. Y ellos están bailando y hay un momento en que todo lo demás desaparece, solo hay un abrazo que los hermana o los humaniza o están ellos dos, porque ambos personajes me parecen muy solos. Lo de la palabra que menciona Marcela me parece muy importante porque es que todo el tiempo estos personajes están con su asunto, pero no lo están conversando, compartiendo, no hay una dialéctica de eso que sienten, sino cada uno como ahogándose en su propio infierno y como que este abrazo es una comunión que bueno, luego vuelve a aparecer el ruido, vuelve a aparecer la realidad y ella empieza a organizarle la casa que le habían desbaratado los que llegaron a buscarlos, ella empieza a organizarla, pero vuelve como a reaccionar en que él es el que mató al papá y vuelve y le destroza todo pues en un acto directo de tirar todo al piso. Esa imagen del baile de estas dos personas me recuerda así cuando vieron Los Reyes del Mundo, el momento en que los jóvenes llegan a un lugar donde hay unas mujeres y ellos bailan con ellas, que Laura dice ese lugar es Colombia porque todo está decorado como con la bandera de Colombia
Y estas mujeres se abrazan bailando cada una con uno de estos jóvenes, pero es como si fuera un baile de qué, de acogida, de amoroso, como cada uno dando y recibiendo esa capacidad de amar o esa demanda de amar. Esas dos escenas me parecen como similares en las dos películas y se me hace pues que es una película que aunque habla de un tema como sórdido, doloroso, lo embellece, lo humaniza y nos hace sentir como esa liberación, como que la venganza nos ahoga, nos impide ver con claridad, pero liberarse de ese deseo de venganza, yo creo que eso hace que terminemos viendo la película como sintiéndonos con cierta serenidad y alguna esperanza. No sé de qué, pero esa fue mi sensación. Sí, ve, Marlene, yo no había visto esa similitud del baile en las dos películas, pero sí, es cierto. Tienen esas dos escenas que son muy, muy similares. Es que yo Mm. creo que lo Y lo poético, lo literario es un elemento que no hay que menospreciar pues en las películas de Laura Mora. Pues no, uno no tiene necesariamente la sensibilidad y la mirada, son películas que hay que volver a ver y que, por ejemplo, ahora que mostraste esta imagen, cuando ella le reclama, yo me conmoví como a las lágrimas nuevamente. Eso que están sintiendo los dos y le dice, matame, prefiero que me mates vos, que no los que me están siguiendo. Él está en su propio infierno también y ella como que identifica eso y ahí no hay nada que hacer. Sí. Otra cosa que dijiste era que yo, digamos, de este producto del cartel, yo no había entendido, digamos, como con claridad de qué se trataba la transformación de un personaje en lo literario, por ejemplo, ¿cierto? Ay, pues yo simplemente escuchaba como que habían novelas o cuentos o películas en donde hay personajes que logran cierta transformación y otros que no. Y, y es eso, digamos ahí, yo por ejemplo en el abrazo yo me perdí, yo dije, ah, bueno, no, esto ya, pues tienen como una relación amorosa, o sea, para mí lo que era transformación antes era un poco como eso, digamos, cuando una película, un cuento terminaba en un enamoramiento, y aquí me di cuenta que no, o sea, que cuando de verdad transformación, ¿cierto? Es transformación del sujeto. Eh, es como lo que me aclaró sobre todo este trabajo. Sí, eso que es transformación en, Pues en lo mira, literario sobre todo. en un taller de cine que estuve hace un tiempo, hablaban de modelos de desarrollo argumental. Y, por ejemplo, ahora que trataba de compararlos con la película de Matar a Jesús, yo creo que a veces se combinan esos modelos. Por ejemplo, hay un modelo que es orientado hacia la construcción de metas. El personaje da pasos para conseguir un objetivo. Aquí sería aplicable porque es que el protagonista tiene una meta y la meta es matar a Jesús. Me parece que el título incluso nos está diciendo directamente la esencia de la película. Pero también hay un acceso al conocimiento. Otro modelo de desarrollo es acceso al conocimiento, donde el personaje se da cuenta de algo a lo largo de la película. Y yo creo que en ese propósito es de matar a Jesús, aparece ese modelo de desarrollo argumental, es que ella tiene ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Tal vez varios. Jesús es una persona, un sujeto que también padece, que es víctima, como esos matices también de que no hay el malo y el bueno, no es el blanco y negro, sino esos matices de grises, matices de colores. Entonces, donde aquí la víctima, el victimario es a la vez víctima y la víctima se puede convertir en victimario. Ahí puede haber un conocimiento, cuando ella definitivamente se da cuenta que ella no va a saber nunca quién mató al papá y por qué lo mandaron a matar, que no puede haber justicia para eso, como que algo que se queda así. Y hay otro que es de investigación, otro modelo de desarrollo,
Y en esa mente del protagonista, él busca como una información, como si tuviera una actuación detectivesca. Y de algún modo ella hace eso. Porque cada paso que ella da para conocer más a Jesús, para saber cómo acercarse a él, para vender su cámara fotográfica, conseguir el arma, buscar cómo llegar a él. Entonces me parece que ahí esos modelos de desarrollo argumental se confluyen en esta película. Que está ahí también un conocimiento que transforma al personaje. Sí, pero bueno, sí, está, sí. Yo lo que pienso, yo lo veo más es como de planos, o sea, a veces uno ve un plano pero hay otro, ¿cierto? Y es como tratar de ver, bueno, está el plano de la víctima y el victimario, ¿cierto? Que es lo que yo decía ahorita de las otras sinopsis que encontré, siempre están ahí víctima, victimario, pero si uno ve un poquito más allá, encuentra ese otro, ¿cierto? Ese plano simbólico en donde aparece lo que decía Melissa, que más que el deseo de venganza, está más el deseo de saber, bueno, quién mató a mi Sí, papá. sí, sí. Entonces, sí, los planos siempre están como juntos y mi intento era eso, como tratar de darle claridad a cada uno para, para entender qué pasa y qué es lo que lleva a... Sí, la transformación yo lo diría, bueno, no tanto como tú lo dices, sino como transformación en el sentido de lo subjetivo. Sí, es en ese sentido. Interesante. En ese sentido, además, a mí me encantaría poder profundizar en la temática que vos nos propones. Yo solamente lo hablo como desde este lado de mirar la película, no con esa mirada, esa agudeza psicoanalítica, pero me parecería muy interesante escuchar algunos de los que han profundizado en el tema, porque este tema de la palabra que vos propones me parece muy interesante, lo simbólico, lo imaginario. Presiento No, pero a mí me gusta que mucho eso, o sea, esa parte como del análisis del cine, lo que estabas diciendo me gusta mucho. Lo que pasa es que no lo conozco. Yo diría algo ahí, Marce, con lo que está diciendo Marlene y lo que vos presentaste, que más que la venganza, todo gira en torno más del no saber, y eso en relación a lo real, y cómo la película va trabajando y va avanzando en eso de querer saber y se encuentra finalmente con lo que él le dice que por más, pues que él nunca lo van a saber y ahí con eso hay que hacer algo, ¿cierto? Con ese no saber desde el que inició la película, no es de la vida de la venganza, porque es verla desde ahí sería darle como el tinte pues que tú dices que se da el análisis desde otras miradas y no desde como parte de lo real para finalmente atravesar toda esa parte imaginaria que tú muestras, lo que ella piensa, lo que está atrapado, lo que imagina que puede haber sucedido, pero que finalmente llega a eso de que no lo van a saber y algo hay que hacer con eso, ¿cierto? Hay que hacer con ese no saber. Ujú. Sí, sí. Sí, bueno, porque además la película la cortan ahí, ¿cierto? Ya simplemente sale de la escena. Pero es muy diciente que Sale de sale la de la escena, pero tira el arma, arroja el arma. Para que en y ese arroja el arrojar el arma. arma ya está diciendo que hay que hacer algo con él. No sabe qué, pero hay que hacer algo ya con ese, con ese descubrimiento. No va a saber, pero ella arroja el arma y es, de cierta forma, no sé, como la desistir ya de que ahí no hay venganza posible. Y me parece que Y eso por- la libera. Pues en mi Por ese sí. saber atravesado ya por lo simbólico, también que le viene del otro y que la tranquiliza también. sí, yo durante la Otra película cosa que estaba decía porque Marlene es el título.
Ay, se alcanza. Lo que decías del título también a mí me llamó mucho la atención, no podía trabajar como varias cosas, pero me llama mucho la atención el título de la película, Matar a Jesús, ¿cierto? Como de qué se trata el título, yo por eso le pongo como un signito de interrogación, Sí, pero es muy interesante. Sí, Yo tengo una sí, es apreciación, como ese Marcela, te imperativo ahí, agradezco, matar a Jesús. Sí, valoro mucho tu esfuerzo, te felicito por él. Una gran transmisión, una gran enseñanza, Marcela. Yo me encuentro inicialmente con la película tuya como con la película que yo trabajé, con que el título como que no se corresponde realmente con los elementos que uno va encontrando de análisis en la película misma, ¿cierto? De la película Matar a Jesús por sí sola, va casi que nombra más algo, digamos, que es como muy propio de nuestra sociedad y es el que la hace la paga. Y casi que uno empieza a ver la película prevenidamente y tal vez sea el efecto mismo, digamos, del peso de lo social, el peso del otro social. Y con el nombre, ¿cierto? Que uno casi está suponiendo es un tipo de venganza de el que la hace la paz. Entonces me parece que eso con respecto, digamos, a una realidad a la que todos nos vemos abocados, ¿sí? Y una realidad en la que inclusive nos encontramos diariamente en las universidades, en los colegios. Entonces en la película a mí sí me parece muy interesante que realmente la película uno pensaría que está orientada es este hombre cómo va a pagar, es decir, cuál va a ser la trama de esta mujer y por lo menos a mí inicialmente la trama del ujú. baile yo no la asociaba con lo erótico, sino que la asociaba un poquito más como con una especie de qué estará tramando esta mujer que está recostada ahí, que estará tramando justamente pegada al victimario. Era un asunto que a mí me llamaba la atención, pero sí me impacta mucho porque la verdad cuando yo vi la película de primera vez, a mí no me llegó claramente la idea de que esta mujer estaba era atravesada por una pregunta. Ella quería era saber, ¿cierto? Ella no iba, el que la hace la paga. Ella iba era tras un, digamos, estaba era causada por un saber, por una pregunta. Y esa parte me parece muy interesante porque es que en el desenlace mismo de la película realmente hay algo que es del orden de lo insospechado para mí y es que realmente no hay un saber sobre esa pregunta que ella tenía y que lleva justamente a todo el encuentro con Jesús y todo lo que transcurre, sino que realmente en ese diálogo lo que realmente se encuentra es con que tampoco el otro tiene un saber. Son dos personas que no tienen un saber, pero que no solamente se trata de la dimensión simbólica de que el otro no sabe y puede saber de eso, sino que es una dimensión de un no saber donde se topa es con lo imposible de lo real. Está esa muerte ahí y ahí ya no hay más. No, no se puede como conocer algo más y hay que saber hacer con ese encuentro con lo real. Un poquito también como cuando uno se encuentra en su propio análisis, digamos, con lo real, y ahí lo que sigue no es el abrazo del analista, la película no sigue el abrazo de los dos, tampoco sigue el consuelo, tampoco le dicen a uno, tú puedes, no, con lo que uno se encuentra es con que el analista le dice, no, usted tiene que aprender a saber hacer. Entonces me parece que ese encuentro donde esta mujer está atravesada por una pregunta que no realmente por el que la hace la paga, finalmente tampoco ella encuentra una respuesta y se encuentra con que el otro tampoco sabe y se encuentra es con lo real que está ahí, de lo cual ya no se puede saber más nada y frente a eso lo que ella hace es una elaboración y entender, ¿cierto? Que frente a la pregunta de quién mató a su padre, realmente nunca nadie lo va a saber, pero que eso mismo no da lugar justamente para que sea el otro el que pague, sino para saber hacer con ese encuentro con lo real. Entonces me parece cierto y retomo un poquito la idea que hablamos la vez pasada en la película anterior cuando la expuso Sophie, para decir es que estos encuentros con lo real no son sin dolor,
no son sin angustia, Ujú. son momentos finalmente decisivos, ¿cierto? Donde esta mujer se encuentra justamente con el arma, digamos, la vida en suspenso ahí, ¿sí? Y finalmente, ¿qué desenlace a la vida en suspenso ahí? Justamente para ver si se repite o no se repite otro homicidio. Y la salida justamente es en lo que está ahí como de lo que un sujeto hace en ese encuentro con lo real. Entonces me parece la transmisión muy bonita en el sentido de las posibilidades que da para hacer una reflexión, ¿cierto? Y en lo que se transmite como, en lo que se transmite muy comúnmente, y es que nosotros vivimos muy atravesados en ese día del que la hace, la paga, o en la idea de pronto del perdón al otro sin más. Ujú. Muchas gracias, Marcela. Sí. Gracias, hombre, por tu comentario. Sí, la verdad es que sí, o sea, eso nos captura mucho. eh, Eso nos captura mucho. Estamos muy pendientes como de eso imaginario. Mm. Si uno la ve, por ejemplo, ahorita el domingo con las elecciones que hubo, ¿cierto? Eso de saciarse con el otro, un asunto el que la hace la paga, este tiene que pagar, ¿sí? Es un asunto no en la vía de la proposición y saber hacer digamos, con una sociedad, sino el asunto es, ahora nos toca el turno a nosotros. Sí, exacto. Sí. Otra cosa que yo veía con lo de Sophie, que no me había dado cuenta, es que, digamos, yo decía, pero bueno, el análisis es muy parecido, o sea, cuando Sofía hace el análisis de los tiempos lógicos, ahí también, digamos, se va sobre esa transición que hay, ¿cierto? De el sujeto en relación a los otros y después en relación como a su propia palabra. Pero digamos que cuando uno mira la película desde los tiempos lógicos, bueno, digamos, está analizando ese, no es progreso, sino ese camino que se recorre. Y me parece que tiene mucha relación con este esquema L, porque bueno, acá es simplemente el análisis desde estas cuatro coordenadas, ¿cierto? Pero es parecido porque lo que se está siguiendo es un personaje y su transformación. Eso no me había dado cuenta que sí, o sea, son diferentes formas de abordar el análisis de una película. Ujú. Bueno, pues, ¿qué dicen allá ustedes? ¿Habrá algo más para conversar o lo dejamos hasta ahí? No sé si de Yo, parte de los participantes, si hay alguien más. sí, sí. Yo también, había otra cosita por aquí, ahorita que estábamos hablando, que me llama la atención, y es que la protagonista dice, o sea, ella quiere un nombre, ¿cierto? Ella pregunta, le pregunta a Jesús, pues bueno, dime quién fue quien mató a mi papá. Y yo me digo, pues bueno, él pudo dar otro nombre, Es que ¿no? se Él pudo escuchó la mujer. inventarse otro nombre o algo por el estilo, pero no, él lo que hace es decir, no, es que ninguno de los dos sabrá, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, si él hubiese dado otro nombre, yo creería entonces que la protagonista pues hubiese salido corriendo, ¿no? A buscar a este otro personaje y hacer otro camino más por conseguirlo, ¿cierto? Pero no, la película entonces se basó fue en como en este cierre, ¿no? De que ninguno de los dos iban a saber y pues ahí termina. No sé si ustedes qué opinan sobre eso. Sí, exacto. Él pudo haber dicho cualquier cosa, sí. Pero yo digo, yo pensaría que es como en la medida en que, pues, o sea, en la medida en que Paula le da la palabra, ¿cierto? Eh, Él puede decir algo, algo que no sea como
otro insulto o devolverle más agresión, sino eso, esa posición subjetiva, ¿cierto?, del no saber. Pero solo en la medida en que Paula le da la palabra, eh, sí, pensaría yo, no sé. Porque la temática de la obra de Laura me parece que como denuncia también una realidad nuestra. ¿Cuántos asesinatos ha habido en nuestra ciudad, nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas por algún familiar o un conocido? Nunca lo vamos a saber. Y la justicia tampoco funciona. Lo que ella retrata ahí además es esa realidad que vivimos nosotros, ya sea a manera de denuncia, pero es una realidad también. Ella ahí no está idealizando asuntos, sino que muestra la situación como la vivimos, Y como la vivió ella, porque yo como la también vivió en las ella. entrevistas Ajá, y leí que había sido muy parecido, que había sido como algo parecido ese proceso, pues como de la muerte del asesinato del papá de ella. ajá. A ver, Paula, Paula que es la encargada, la coordinadora. Encargadas. Bueno, yo también quería hacer un comentario alrededor de lo que decías eh, con respecto a la diferencia de cómo se puede tomar el análisis de las películas desde el psicoanálisis. Hay algo ahí que aparece también como dentro de lo que se subvierte, porque hay como una trama, un guión generalizado, entonces desde el título, matar a Jesús, ya se supone el imperativo. Eso es lo que hay que hacer y esa es como la meta final. Eh, en ese transcurrir de lo que vive Paula, pues ella no solamente subvierte esa función de la autoridad cuando no encuentra respuesta pues por parte de la fiscalía y decide, pues eso no lo muestra tan claro la película, pero decide buscar su respuesta desde eso que se da en la subjetividad de cada uno. Uno no puede ahí pues como dar cuenta de cuál es el deseo de Paula, pero algo aparece cuando se encuentra con Jesús y sigue estando tras ese imperativo, matar a Jesús, pues porque ella no se separa pues de esa línea, pero cuando ya eh, tiene lugar ese encuentro con la palabra, ahí también hay algo que se subvierte, pues porque tan distinta esa lectura, ella va y arroja eh, el arma, o sea, la descarta, cuando lo que al inicio, ese es como el motor, que le roban la cámara para comprar esa arma y al final ella dice, bueno, es como ese lanzarse al vacío en función de buscar eso que será nuevo, con lo que ella se encontrará, pero ese acto pues tan importante. Entonces estaba como aquí pensando alrededor de eso, que en este cartel, creo que cada uno pues desde la lectura a las películas que hemos hecho, siempre aparece eso que se subvierte, pues algo que es ahí diferente en cómo se lee, que no es desde la generalidad, sino que ese, esa sutileza del detalle, porque recuerdo que en tu elaboración ibas tras los objetos, hablabas primero de los Sí. objetos en la película, eso me pareció muy, pues también muy importante poder hablar un poquito de ese recorrido, cómo vas cambiando en tu lectura. Empiezas con el tema de los objetos, esos objetos desde la identificación y terminas pues en este resultado
alrededor pues de estos tres registros. Me parece que es un camino de elaboración muy, además en el que está presente pues ese esfuerzo, también muy bonito como poder dar cuenta de eso, pues se transforma el personaje, pero porque también haces ese giro cuando realizas una lectura diferente. Entonces, ese era mi comentario. Sí, es que la película tenía como tantas maneras como de verse. Sí me acuerdo que al principio me centré un poquito como en el sueño, o sea, si uno podía hacer como alguna interpretación de ese sueño. Ahí fue cuando empecé a ver las entrevistas que le hicieron y después fue eso, como bueno, a ver, mm, yo no me acuerdo bien cómo es la cita, en algún punto Lacan dice, ¿cierto? Donde está el objeto, está el sujeto, pues. Entonces era como, bueno, ¿qué pasa si uno sigue los objetos? Porque en esa época estaba tratando de resolver si esa salida de la escena se podía interpretar como un acting out, ¿cierto? O como un pasaje al acto. ¿O qué clase de acto era esa salida de escena? Porque cuando uno revisa, digamos, las definiciones de acting out, pasaje al acto y del acto como tal, hay muchas cosas que coinciden, pero bueno, ahí no pude porque hubo cosas como que no pude entender en ese momento, pero tratando de resolver esas diferencias tan sutiles que hay entre esos actos, entonces fui como por los objetos, porque lo primero que aparece, digamos, en la película como objeto que falta es el reloj del papá. Y a partir de eso empiezan a seguir los objetos. Entonces, después de que falta ese reloj, entonces ella trata de buscar un arma, entonces viene y lo intercambia por la cámara, luego entonces consigue primero como un vidrio, no sé qué, después el arma y después entonces va y arroja el arma. O sea, ese objeto, digamos que hay como una especie de objeto metonímico a lo largo de la película, que a veces está en posición de deseo y a veces como eh, eh, se me olvidó. Bueno, de que o es mío o es tuyo, el objeto pues en el orden imaginario. Eh, hay algo que no pude captar, pero fue muy interesante y que finalmente me llevó a eso, porque cuando yo dije, pero Paula quiere saber, ¿cierto? No quiere arma, no quiere, entonces quiere saber. Y en ese momento ya me tuve que preguntar, bueno, si el saber era un objeto y en qué punto, ¿cierto? ¿En qué eje entonces tendría que pensar el saber? Si en el eje imaginario o en el eje simbólico. Y ahí, digamos, fue cuando empecé ya todo el trabajo de este esquema que me permitió aclarar muchas cosas, ¿sí? Porque el saber uno no lo podría pensar en el orden imaginario, ¿sí? Digamos que a veces la palabra, porque yo decía, bueno, ¿ella qué quiere? Bueno, quiere la palabra de Jesús, pero la palabra sí, digamos, se podría pensar como objeto, era como mi pregunta, ¿la palabra se puede pensar como objeto? O ¿qué objetos están en el orden imaginario y simbólico? Fueron como muchas preguntas y bueno, finalmente me quedé eso, pues con lo que pude hacer, tratar de aclarar para mí este esquema. Bueno, y nos aclaraste también a nosotros en medio de esa articulación que lograste, eh, ese lugar, ese ejercicio pues tan interesante de ponerlo en el diálogo y localizar pues cada uno de los registros. Pues creo que habría mucho más para conversar. Eh, pues desde la comisión les agradecemos por su asistencia. Muchas gracias, Marce, pues por la participación. Eh, no, eso sería. Entonces, seguimos pues como con
otros de los productos del cartel que también se van a presentar en este espacio. Anuncia cuál sigue. Sigue el de Dos mujeres y una vaca de Humphrey Párraga. Un saber sin Un letras. saber sin letras. Estará pues como siendo, se va a realizar pues la difusión con anticipación. Y bueno, qué importante que podamos seguir pues como en este proceso pues de experiencias de biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Paula. noche. Bueno, iba a Gracias. decir una cosita. La película de la vaca sí se consigue en internet. Entonces también la podemos La vaca. La enviar vaquita. con un link para que de la vaquita. ¿Cuál para es el que- nombre? ¿Cuál es el nombre? Dos mujeres Dos y una vaca. mujeres y una vaquita. Saber sin Ah, letras. Un saber sin letras. Sí se llama el producto de Humphrey. Entonces, bueno, se estará bonito. pues como anunciando La vaca. sí. por el voz a voz y para que también estemos acá conversando. Muchas gracias. La vaca. Muchas gracias a ustedes, Marcela, muy interesante. Chao. Sí, muy genial. Muchas Feliz gracias. A ti, noche. Marlene, por tus preguntas. Ah. Igual, Melinda. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Marcela. Chao.